Bueno, lo que vamos a ver hoy sí va a ser un tema bastante cortito. La idea general en realidad de la clase de hoy es que ustedes tengan una herramienta más por si la necesitan utilizar al momento de desarrollar los prácticos que tienen que hacer, bueno, sí, prácticos parciales que tienen que hacer en grupo, ¿sí? La idea de hoy es que hagamos un tema cortito, porque ya, bueno, ya vimos la mayoría de los temas, y la clase que viene en realidad no tendrían conmigo, o sea, ya finalizaríamos hoy, pero yo me sumaría a las presentaciones que hagan cuando le presente los trabajos a Matías. Ah, no, ¿cierto que los van a presentar directamente con presentación o se los tienen que entregar y él después los corrige? Con No me acuerdo. presentación a este viernes. Presentación, profe. Exactamente, sí, sí, era como habíamos hablado. Entonces, bueno, el viernes yo me voy a sumar a la presentación, por ende aprovechen el horario que no tienen clase conmigo para dedicarlo a desarrollar y trabajar en el programa, ¿sí? Igualmente recuerden que aquellos que no lleguen, eh, más adelante vamos a tener una instancia de recuperación para que lo puedan presentar sin ningún problema. Pero la idea de los que puedan llegar y terminar la hora ya se desobliguen esta semana, ¿sí? Bien, profe. Bueno, hoy lo que vamos a ver es el tema de escritura de archivos, ¿sí? Básicamente la mayoría de los lenguajes eh, que corren sobre... Ya estoy grabando por si las dudas. Ah, pero lo tienen que subir al campus antes. Ok, ok. Bien. Eh, y el tema de consultas, si quieren podemos hacerla cuando es el miércoles, en mi horario, una clase de consultas por si tienen dudas particulares. Yo no tengo un problema, pero no desarrollaríamos ningún tema ni nada. Sí, 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 por eso el práctico. ¿Dudas en el sentido de cómo encararlo o dudas en el sentido de eh, si tienen algún problema en código y demás? Sí, sí, de última compartan en el grupo y lo vemos, y si no, el tema es que si yo les digo, por ejemplo, un día puntual, el miércoles, y tienen algún problema mañana, o inclusive hoy, si largan hoy, es como que vamos a estar un poquito desfasados y no vamos a poder, van a tener que esperar al miércoles para que lo veamos. Eh, pero me avisan, yo generalmente estoy en la compu de 9 de la mañana en adelante, ¿sí? Podemos, si quieren coordinar una cita en el día, me avisan temprano, veo un huequito en el horario que tengamos, hacemos una call rápida y vemos el error. Yo no tengo problema. Pero avísenme con tiempo en la mañana, o si no, en la siesta, supongan, y lo vemos. Pero yo no tengo drama en ese sentido. Hacemos un meet y validamos a ver qué está pasando. Bien, lo que vamos a ver hoy es el tema de escritura y lectura de archivos. Generalmente la mayoría de los lenguajes que corren sobre nuestro sistema operativo, no tanto así como los que corren sobre el navegador, similar a JavaScript, tenemos la función de escribir y leer archivos, ¿sí? Básicamente la lectura y la escritura de archivos se puede hacer sobre cualquier tipo de formato de archivo, ya sea un TXT, un SH, un doc, etcétera, etcétera, pero recuerden que solo va a escribir texto plano. ¿Qué significa esto? Que todo lo que vayamos a escribir no... eh, después, por ejemplo, si es un doc, no va a poder ser accedido por el Word, pero no va a tener todas las capacidades que tenga un documento generado en Word, ¿sí? Lo único que va a hacer es un texto plano. ¿Para qué se utiliza generalmente la lectura y escritura de archivos? Generalmente la lectura y escritura de archivos se utiliza bastante para lo que es el registro de logs. Un log es como una actividad que se da dentro de un software que necesitas tener un registro histórico de esa actividad para después, ante algún problema, poder validar qué está pasando, ¿sí? Entonces lo utilizan para eso. Después se utiliza bastante, por ejemplo, para cuando necesitamos hacer una importación
masiva, o sea, necesitamos, por ejemplo, un Excel que tiene muchísimo contenido, y necesitamos ese Excel dividirlo en varios documentos, y esos documentos después trabajarlos uno por uno. Bueno, ese tipo de manejo de archivos se llama batch. Entonces, para hacer batch se utiliza bastante la lectura y escritura de documento, para guardar configuraciones pequeñas, ¿sí? Por ejemplo, en la mayoría de los softwares que el usuario tenga una configuración en particular, pueden hacer un archivo .cfg de extensión o un conf, y editarlo y colocar la configuración que ustedes quieran, ¿sí? Bueno, en este caso es amplio el espectro, quizás les sirva a ustedes en el caso de los programas que hagan, si quieren, por ejemplo, guardar los puntajes, guardar ya los jugadores que ya jugaron el juego, etcétera, no sé, depende mucho de la idea que estén teniendo para hacer el programa, pero básicamente lo pueden usar en un espectro bastante amplio de cosas, ¿sí? En Python se utiliza bastante para lo que es batch, que es lo que les decía recién, que es procesamiento de archivos bastante grandes para hacer diferentes operaciones, porque es bastante ágil en ese sentido y funciona muy, muy rápido. ¿Sí? O sea, no, perdón, no funciona muy, muy rápido, sino que la capacidad de procesar los datos y los archivos es bastante, o sea, viene bastante trabajada en Python, por lo que con pocas librerías pueden llegar a procesar archivos bastante amplios y generar buenos resultados. ¿Sí? Bueno, dentro de lo que es la parte de la lectura y escritura con Python, vamos a tener la función open, ¿sí? Que open lo que me va a permitir es abrir un archivo, perdón, generar un archivo en este caso, o abrirlo, en el caso que ya esté creado, ¿sí? Y después, en realidad la función open va a recibir dos parámetros. El primero va a ser el nombre del archivo, ¿sí? Que nosotros queramos leer o escribir. Y el segundo parámetro va a ser el método que estemos utilizando con el archivo. En este caso, la W hace referencia a write, que significa escribir, ¿sí? Entonces, básicamente lo que va a hacer es abrir o generar un archivo que se va a llamar salida.txt, ¿sí? En el cual vamos a escribir, ¿sí? Si el archivo no existe, lo que va a hacer es crearlo, y si existe, lo que va a hacer es agregar datos a lo que ya está, ¿sí? Esto se va a asignar a una variable, que en este caso, bueno, esta variable se va a constituir como un objeto lo vamos a ver más adelante, pero bueno, sepan que la variable va a tener como sus diferentes tipos de propiedades o funciones que puede usar, ¿sí? Similar a como veíamos lo que era la parte de diccionarios, lo que era la parte de listas. Vieron que las listas ustedes pueden agregar, como vimos la clase pasada, pueden agregar elementos a la lista con push. Bueno, creo que acá no era push, era para que se unía con append, perdón, ¿sí? Eh, bueno, podrían ordenarla con sort. Bueno, básicamente, en este caso, cuando nosotros generamos una variable utilizando open, lo que estamos haciendo es generando un objeto del tipo archivo, ¿sí? A ese objeto le podemos escribir cosas con .write y entre paréntesis lo que queramos escribirle, ¿sí? Y a su vez podemos, si queremos, abrirlo con open o cerrarlo con close, ¿sí? Acá lo que vamos a hacer básicamente en la primera línea es definir el archivo que se va a crear, después asignar el tipo de método que vamos a usar, que es la escritura, ¿sí? Eso me va a generar un, un objeto, ¿sí? El cual voy a poder utilizar su atributo write o escribir para escribirle contenido adentro, ¿sí? Si ustedes ven, yo cuando... Una Sí, pregunta, ¿el output.close no va dentro de crear un archivo? ¿No es necesario para terminar la creación del archivo? no, lo que pasa es que en realidad lo que abrís es un stream, que se llama. Ah, bien. Que, bueno, no vimos llamadas al sistema, pero básicamente lo que dejás es escuchando un proceso de escritura y lectura de archivos. Entonces, una vez que terminás de escribir y leer o hacer lo que querés, ahí cerrás. Es como si te estuvieras conectando al archivo, básicamente.
Entonces con el open te conectas y con el close salís. Salís. Bien. Exacto. Si yo lo cerraría arriba no podría escribir en el archivo. ¿Se entiende? Sí, se entiende. Genial. Entonces lo que vamos a hacer acá es crear un archivo que se va a llamar salida.txt con el atributo de escribir, ¿sí? Y después vamos a escribir, estoy escribiendo algo, ¿sí? Recuerden siempre ubicarse dentro del directorio donde está su script, porque cuando se ejecuta, fíjense que yo no le pongo ninguna ruta acá. Yo podría poner que fuera en texto, barra ta, 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 pero si le dejamos la ruta normal donde esté el script, el archivo se va a generar dentro de la carpeta donde se ejecute, ¿sí? Entonces, vamos a tirar Python. Aquí, fíjense, Python. Lectura y escritura. Le damos. Fíjense, lo que me hizo es crearme un archivo. No lo había guardado. Espere. Igual ando bien. Vamos de nuevo. Fíjense. Lo que me hace es crear un archivo. Debería funcionar de igual manera. El lenguaje es el mismo, ¿sí? Lo único que cambia es, o sea, la diferencia entre Tony y Visual Studio Code es que la IDE es diferente. ¿Sí? ¿Qué significa la IDE? La herramienta que ustedes utilizan para desarrollar. Pero el lenguaje es el mismo, pueden acceder a las mismas funciones y a los mismos métodos de la misma forma, no debería cambiar. Fíjense, le doy ejecutar al script, y acá se me genera un archivo que se llama salida.txt, y ahí se escribió lo que le mandé escribir. ¿Sí? Si lo ejecuto de nuevo, fíjense, no me está escribiendo sobre escribiendo, ¿sí? Por algo muy interesante. Nosotros acá cuando pongamos el tipo de método que queremos utilizar con lo que es la escritura y lectura de archivos, ¿sí? A ver, les quiero mostrar los diferentes métodos. Podemos utilizar tanto lo que es lectura, escritura o algo que se llama append, que es otro modo, que lo van a setear, ¿sí? Quiero ver si hay una lista de los modos para que nos queden, aunque son 3 nomás. Bueno, ¿qué es lo que va a hacer el append? Es al documento, si ya existe, le va a agregar esa línea seguida de la otra línea. Entonces, si nosotros quisiéramos, después de estoy escribiendo algo, ¿sí? Agregar algo más a ese archivo, lo que haría es open a, que es append, o agregar, y le pondríamos estoy escribiendo algo más. Entonces, fíjense. Si vamos al archivo, le agrego estoy escribiendo algo más. ¿Sí? Bueno, esto es por la codificación. Si queremos hacer un salto de línea, recuerden que es el barra invertida n con el escape. Vamos a hacer de nuevo. Y ahí fíjense que se mandó abajo. ¿Sí? Entonces, pueden de alguna forma generar archivos, ¿sí? Un tema. Una vez que ustedes escriban o creen el archivo, ¿sí? Si lo vuelven a crear, va a sobreescribir la primera línea y lo va a generar desde cero. Así que, si ya está creado, fíjense, y ejecutamos, y lo ejecutamos de nuevo, para que vean. Se van a ir agregando líneas, así que pueden de alguna forma dejar un archivo ya creado, ¿sí? Y luego irle insertando líneas conforme vayan necesitando, ¿sí? No me acuerdo si en el de Python el append también lo generaba, ahí lo vamos a ver.
creería que no. Sí, bueno, el append lo genera, así que directamente lo que pueden hacer, en vez de utilizar el write, pueden utilizar append desde el principio, cosa de que una vez que lo creen ya quede creado y puedan irle agregando contenido sin ningún problema. Bien, ¿dudas? No, por el momento. ¿Qué utilidad se le puede dar a Yo esto? entré tarde, profe. ¿Es para abrir un archivo? ¿Creamos un archivo con eso, profe? Pueden ¿Y crear eso nos sirve? archivos. Sí, ¿Y eso nos sirve para qué, profe, ese archivo? pueden guardar configuraciones, pueden hacer logs. ¿Qué es un logs? Por ejemplo, que yo acá tenga un, no sé, entrada, va a ser igual a input, ingresar valor, por ejemplo. ¿Sí? Entonces yo digo, bueno, yo quiero que al usuario cada vez que ingrese un valor, escribir en mi archivo, ¿sí? ¿Qué valor ingreso? Entonces lo que puedo hacer, acá en vez de escribir esto, pues decirle que escriba la entrada, ¿sí? O poner una frase que diga, el usuario ingresó, ta, 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 ¿sí? Entonces lo que voy haciendo, básicamente, es logueando, por ejemplo, ingreso un valor 4, espero 2, sure. Ahí está. Ingreso un valor, por ejemplo 4, y si voy al de salida, fíjense, el usuario ingresó 4. Bueno, voy, viene el usuario e ingresa 6. El usuario ingresó 6. Entonces ustedes pueden, si quieren, de alguna forma ir guardando los registros de la actividad que vaya teniendo su aplicación, que ese es uno de los usos que se le puede dar. Otro de los usos es guardar una configuración, ¿sí? O guardar, por ejemplo, cuando, en el caso de ustedes que están haciendo juegos, pueden sus usuarios escribir su nombre, ¿sí? Entonces directamente van guardando los nombres en los archivos y después acceden a ese archivo y pueden decirle al usuario qué jugador sos, elegí un jugador, por ejemplo, eh, etcétera, etcétera, no sé. Generalmente se utilizan para dos cosas muy fundamentales, que son para los logs y para lo que es la parte de guardar configuraciones, ¿sí? Otra cosa que lo pueden utilizar es para el tema de puntajes, si quieren guardar puntajes, porque ahora recuerden que ustedes no están manejando base de datos. Por ende, si necesitan almacenar información una vez que ustedes cierran la aplicación, la forma más próxima a poder hacerlo es utilizando archivos, ¿sí? No sé si quedó alguna duda de eso, Marcos. No, Eh, profe, ahí lo entendí. Ahí Genial. entendí. profe, yo aún tengo dudas de cómo funciona exactamente de lo del sistema para hacer eso de los archivos. Sé que tiene mucho que ver con un sistema de texto y puntajes por ahí, pero hay algo que me causa un poco de confusión Sí, y es cómo es posible hacer que tome en los valores de puntaje y usuarios, pero sin que termine eh, con un desorden en los textos o algo por el estilo, algo así. sí, si manejamos texto, Valentín, o sea, para guardar cosas, obviamente va a ser muchísimo más, eh, no, la palabra no es enquilombado, pero sí es enquilombado, o sea, va a ser muchísimo más desordenado que por ahí trabajar con base de datos. Sí, va a llegar un momento en el cual el documento no se va a poder leer. Ahí en ese caso lo que pueden hacer es utilizar en la línea, ¿sí? Utilizar diferentes delimitadores que se llaman para decir esto es para tal cosa y esto es para otra. Ya ahora cuando veamos la lectura, que va a ser en un rato, van a notar
de qué forma ustedes pueden almacenar la información y después cuando la lean, dividirla en lo que necesitan, ¿sí? Para que sea un poquito más ordenado por lo menos. Así que ahora lo vemos, Valentín, y con eso medianamente lo vas a poder llegar a resolver. Bien, gracias. Pero sí, idealmente sería que utilicemos una base de datos si hay que almacenar información, pero bueno, en este momento, como todavía no vimos ningún modelo, ningún motor ni nada, vamos a utilizarlo directamente con un archivo, ¿sí? Bueno, en este caso, fíjense, bueno, podemos ir escribiendo, no hay ningún problema, pero ¿qué va a pasar? Nosotros, una vez que escribamos, necesitamos después acceder a esa información que fuimos almacenando, ¿sí? Supongamos que la información que se almacenó, vamos a dejar esto acá, vamos a escribir algo más, por ejemplo 6. Esperen que me está escribiendo este write con el append. Y ahora sí. Vamos a borrar. Vamos a escribir un valor más para que nos quede, ¿sí? Profe, disculpe, Sí. yo estuve copiando el código que creó usted y no me sale lo que sería el archivo ese de salida. ¿Qué puede ser? ¿Dónde lo estás ejecutando? Ahí en el ¿Con code. con este? Sí, El tema es que si, por ejemplo, vos acá en la terminal tenés, ahí les doy un ejemplo, abro terminal. Abro acá. Fíjense que el directorio que está es programación 1. Si yo le doy play, me va a tirar error. ¿Por qué? Porque no hay, bueno, en este caso, a ver, esperen. En realidad, si yo genero el archivo, a ver, tac, tac, tac. Vamos a descomentar sobre esta línea. Y lo vamos a cerrar aquí. Está bien. Fíjense, si yo lo ejecuto desde acá, ingreso un valor, por ejemplo, 5. El archivo se me va a crear sobre, debería crearse sobre la carpeta, que acá no la tengo, sobre esta carpeta. Porque estamos sobre el directorio S, pero no. A ver dónde me lo crea. ¿Pero me tira error? No. Porque a mí lo que me pasaba hoy es que me lo ejecutaba sobre la carpeta que estaba por fuera. A ver. Espera un cachito. Hice las pruebas. Programación 1, ingreso de valor 6. ¿Ves? Fíjate que ahí me lo está creando sobre la carpeta raíz. ¿Pero por qué? Porque cuando se ejecuta el script, lo que busca es el directorio en el cual lo estás corriendo, y en base a eso, aplica el resto de... Lo que pasa es que acá fíjense que es una ruta, no es específica, sino es relativa. Y es relativa donde se esté ejecutando el programa. ¿Qué significa esto? Que acá lo que va a hacer es, sobre el directorio en el cual se está ejecutando el programa, va a generar el archivo. Y en este caso el directorio es TU programación 1. Y fíjense que sí, que es este. Entonces ahí lo que deberían ver es si están sobre el directorio, ¿sí? Y si no, moverse ese directorio para poder manejar los archivos. O si no soluciona ese tu problema, ahí lo vemos, Marcos. listo, profe, ahí se soluciona. Me lo generó, sí. Estaba más abajo, no lo encontraba. Ah, no Estaba lo muy habías visto. Ujú. Genial. Bien. Vamos a volver al... cachillo. Bueno, acá estamos sobre nuestro directorio. Fíjense que nuestro archivo, bueno, vamos a generar el archivo nuevo. Lectura, vamos a ingresar un valor, va a ser el 4. Vamos a ingresar otro, va a ser el 5. Vamos a ingresar otro, va a ser el 6. Si vamos a nuestro archivo de salida, fíjense, el usuario ingresó 4,
el usuario ingresó 5 y el usuario ingresó 6. ¿Yo de qué forma puedo leer el contenido de este archivo? Puedo utilizar básicamente un método que se llama with, ¿sí? En el cual yo voy a indicar qué archivo quiero abrir, ¿sí? En qué modo lo voy a abrir. Después a ese lo voy a, de alguna forma, convertir en un objeto file, ¿sí? Y ahí ya lo voy a tener disponible para poder leerlo, ¿sí? El with, en este caso, no en este caso, funciona como si fuera un loop, que lo que va a hacer básicamente es leerme todo el contenido del archivo, ¿sí? Y yo, para que yo lo pueda trabajar más cómodamente. Lo que se hace generalmente en este caso es, leemos el archivo, ¿sí? Seteamos una variable que sea una lista, ¿sí? O un arreglo, como quieran llamarle. Y todo lo que se lea del archivo con read, que es la otra función o el otro método de los archivos, se lo guarda en data, que sería la lista, ¿sí? Este split lo que me va a hacer es, cada vez que encuentre un salto de línea, que lo transforme en un elemento de la lista, ¿sí? Para que se den una idea cómo sería, o qué es lo que está haciendo ahí. Vamos a imprimir después data. Fíjense. Perdón. Es el salida txt. Fíjense lo que me hizo, me imprimió un arreglo, ¿sí? El arreglo o la lista tienen cada uno de sus elementos, cada una de las líneas que yo inserté en mi salida. Fíjense, el usuario ingreso 4, el usuario ingreso 4, el usuario ingreso 5, el usuario ingreso 5, el usuario ingreso 6, el usuario ingreso 6, ¿sí? Pueden utilizar ese split para inclusive dividir aún más los valores que tengan dentro de su archivo. Por ejemplo, que yo quiera poner algo, después esta barra rara, o un guión, por ejemplo. Quiero poner un guión y después un puntaje, 34. Guión, otro puntaje, guión, otro puntaje, ¿sí? Si nosotros lo vemos, fíjense, va a quedar de esta forma. Lo que vamos a hacer es, con un for, por ejemplo, for element in data, ¿sí? Podemos recorrer esa lista, ¿sí? Y a cada elemento lo podemos utilizar algo que se llama split, que es, sí. No, perdón. Nada, está bien. Ah, Pensé que era salida, pensé que iba el nombre del archivo, pero está bien. no. Acá lo que voy a hacer es, ya me traje todos los datos y los guardé en un arreglo. Lo que hago el arreglo ahora lo voy a recorrer y voy a usar split. Split lo que me va a hacer es, a ese string, ¿sí? Dividírmelo en un arreglo utilizando un delimitador, ¿sí? Fíjense. Yo al delimitador, que en este caso va a ser el guión, y le vamos a poner splitted, por ejemplo. Si yo lo imprimo, y lo guardo, fíjense que abajo, arriba es la cadena, ¿sí? Perdón, el arreglo normal. Ya abajo lo que hice es, a cada uno de estos los dividí en diferentes arreglos, y cada uno tiene el primer valor, que es este, y el segundo valor separado por guión. Entonces, el primer valor es este, y el segundo valor es este. ¿Sí? Bueno, ahí deberíamos sacarle el espacio para que lo splitee mejor. Pero básicamente con split lo que pueden hacer es a una cadena de caracteres, convertirla en una lista, indicándole con qué separador
la pueden utilizar. ¿Sí? Tranquilamente lo que pueden hacer en este caso... Profe, Sí, y en el caso que quiero mostrar solamente 34, como no quiero mostrar el usuario ingresó 4,34, solamente la segunda parte. y acá fíjense que es un arreglo. Sí. Entonces, ¿cómo muestro el segundo elemento en este caso? Con el índice 1, Dándole en vez de el splitter. índice. Exactamente, con el índice 1. Ahí está. Bien. Entonces, fíjense. Yo ahí muestro los valores. Bien. Entonces, básicamente, lo que pueden hacer es traerse toda la información del archivo o todas las líneas en un arreglo o en una lista, y a esa lista después formatearla o trabajarla con diferentes delimitadores, ¿sí? Lo que normalmente se utiliza, pero no recuerdo, es esto. No me acuerdo si tiene un código especial, pero vamos a probar. Creería que no, pero bueno, puede fallar. Que es un pipe. Sí, con el pipe anda bien. Entonces, al pipe lo que lo hacen es dividirlo en varias secciones como si fuera una tabla, como venían trabajando. Entonces, 34E, qué es eso, perro, gato, pájaro. ¿Sí? Entonces, directamente, vamos a, para que se den una idea de cómo quedaría, vamos a mostrar lo que hay en la 0, en la 1, y lo que hay en la 2. Entonces, fíjense, en la 0, en la primera es el usuario ingresó 4, 34 perro, el usuario ingresó 5, 23 gato, etcétera, etcétera, etcétera. Algo que pueden hacer cuando terminan de splitear, ¿sí? Pueden generar un arreglo más arriba, que va a ser el resultado del split, por ejemplo. Pueden hacer que sea una lista vacía, y una vez que terminen de hacer el split, pueden a esa lista agregarle este elemento, ¿sí? Y después van agregando todos los elementos, pueden tener directamente una lista trabajada en result split, fíjense. La lista que me puede quedar al final es esta, ¿sí? Entonces yo lo que hice básicamente, transformé toda esta información que me vino en una lista de listas, como vimos en la clase pasada. Y así ya directamente pueden utilizarlo en su código de la manera que necesiten o que consideren, ¿sí? Entonces, resumiendo todo lo que es la parte de la lectura de archivos, lo que pueden hacer, esto generalmente no le van a encontrar la lógica recién cuando veamos programación orientada a objetos, para que entiendan un poco cómo trabaja. Ahora reciclen este código para poder leer archivos, ¿sí? Porque de esta forma generalmente pueden utilizar otro tipo de lectura que no sea, porque esta lo que hace es aplicar hasta el final del archivo y devolver todo de una. Pueden hacer otra forma, no hay ningún problema, pero yo personalmente encuentro más cómodo de esta manera, de leer todas las líneas y a cada línea después asignársela a una lista, cosa de que sea muchísimo más trabajable a nivel de código, ¿sí? Pueden trabajarlo de otra forma, no hay ningún problema, pero para mí es muchísimo más cómodo así, ¿sí? Recuerden que una vez que la traigan a esos datos, pueden después separarlos con split, por si necesitan subdividir alguno de los elementos, y ya directamente les puede quedar una lista o un arreglo con todas las configuraciones o datos que necesiten, ¿sí? Bien, para el tema de la escritura, recuerden utilizar append, que es lo más cómodo porque automáticamente les va a crear el archivo, ¿sí? Y algo importante, nunca se olviden de colocar el salto de línea,
porque si no, cada vez que les genere un nuevo registro, se los va a colocar al costado, ¿sí? A ver, pueden llegar a trabajarlo todo seguido, no hay problema, pero ahí deberían ver de colocar un separador o algo, un delimitador para cuando lo lean. Pero, a ver, por ejemplo, si lo quieren hacer todo seguido, acá en vez de buscar los elementos separados por un salto de línea, que eso sería por un espacio, un ejemplo, pero a la larga siempre traen problemas para la lectura rápida, entonces lo que se recomienda es que sean todas las líneas del documento y no una línea, por ejemplo, enorme. ¿Sí? Bien. ¿Dudas? ¿Algo que quieran que probemos? Me gustaría que pruebe algo, profe. Bueno, No sé si se acuerda del parcial, que había un ejercicio que era la calculadora y guardar sí, los el historial. resultados. Ujú. Exactamente. Estaría bueno para probar algo así. Bueno, lo que podemos hacer entonces es, vamos a hacer una mini calculadorilla. Bueno, vamos a valor 1. No la vamos a hacer muy compleja. Ingrese un valor, por ejemplo. ¿Sí? Después el valor 2 o el operador 2. Input. Ingrese el segundo valor. ¿Sí? Una vez que tengo valor 1 y valor 2, por ejemplo, lo vamos a sumar. Resultado va a ser valor 1 más valor 2. ¿Sí? Y lo que voy a ir haciendo es guardando esos resultados en un archivo. ¿Sí? Entonces lo que haría es, vamos a utilizar nombre de output. ¿Sí? Vamos a copiar y pegar para hacerlo más rapidillo. Vamos a utilizar output. ¿Sí? Vamos a colocarle el nombre que sea resultados. ¿Sí? El punto, o sea, el tipo de archivo puede ser cualquiera. Inclusive puedo inventarme uno que sea mtutn, por ejemplo, sin ningún problema. Lo que vamos a hacer en la escritura va a ser escribir, por ejemplo, valor 1, ¿sí? Más, vamos a poner un delimitador, que va a ser este, más valor 2, ¿sí? Vamos a poner otro delimitador, que va a ser este, más el resultado, que va a ser resultado, ¿sí? Y vamos a dejarlo ahí y vamos a poner el salto de línea, ¿sí? Fíjense, acá vamos a tener un tema porque seguramente si me ingresan valores van a ser numéricos, por ende deberíamos convertirlos a strings, ¿sí? ¿Cómo convertíamos a strings? STR. STR. Bien, str, espacio, valor 1, str, espacio, valor 2, str, valor, el resultado, ¿sí? Entonces esto es lo que me va a hacer, cada vez que se calcule un resultado, me lo va a ir guardando en mi archivo. Vamos a poner un mensaje feliz de que el resultado de la suma es... Podríamos inclusive guardar la operación, ¿no? Vamos a poner aquí al principio, operación, ¿sí? Más, más, separador. Y acá la operación la podemos setear arriba. La operación va a ser suma, por ejemplo. Entonces lo que voy a escribir va a ser operación, delimitador, valor 1, delimitador, valor 2, delimitador, resultado, salto de línea.
O sea, mi línea debería decir suma, el valor 1, el valor 2 y el resultado. Entonces el resultado de la suma es, y le vamos a poner con coma, resultado. ¿Sí? Y acá cerramos el archivo. Bien. Bueno. Entonces, básicamente, lo que hicimos fue declarar una variable que es operación, que va a ser el tipo de operación que estemos realizando en el momento. Valor 1, que va a ser el valor que vamos a ingresar por teclado para el primer operador. Valor 2, que va a ser el segundo valor que vayamos a ingresar por teclado para el segundo operador. Resultado, que va a almacenar la suma, ¿sí?, algebraica de ambos. Y después lo que vamos a hacer una vez que tengamos la suma es escribir un archivo que se llama resultados.tn. Lo vamos a escribir como append, o sea, vamos a ir sumando contenido al archivo, ¿sí? Y lo que vamos a escribir es operación, delimitador, valor 1, delimitador. Recuerden que el delimitador lo que me va a permitir es separar cada uno de los valores para yo después leerlo. Valor 2, delimitador. El resultado y después vendría un salto de línea. ¿Sí? Mostramos un mensaje como para que el usuario entienda de que ya se calculó todo bien. Y listo. Vamos a ver. ¿Profe? Sí. ¿Hay en valor 1 una serie int, entero input, en el input? Para que se puedan sumar. Ah, tienes razón. Porque el input es... Te lo tomo como en strings. Ahí está. Ah, entonces esto no haría falta. Espera. El de resultado sí, pero esto no. Bien. ¿Por qué? Porque en input recuerda que cuando ingresa lo toma automáticamente con string. Entonces habría que convertirlo. Vamos a probar. Por ejemplo, 3 más 4, el resultado es 7. ¿Sí? Fíjense, resultados.tn, que es mi archivito, suma, valor 1, 3, segundo valor 4, resultado 7. ¿Sí? Vamos a hacer otra. 5 y 6, 11. Suma, 5, 6, 11. Si yo quisiera leer esto, bueno, vamos a... Vamos a pegar aquí. Después lo traspolo a otro lado. Si yo quisiera, lo que voy a hacer es lo leo al archivo, resultados.tn, ¿sí? Separo cada una de las líneas en una lista, ¿sí? No la voy a mostrar. Bueno, la muestro para que la veamos, ¿sí? Y después lo que voy a ir haciendo es recorrer cada una de esa lista, cada uno de los elementos, que en teoría sería cada una de estas líneas, y las voy a dividir de nuevo con este separador, ¿sí? Entonces, el resultante deberían ser una lista que tiene dos listas adentro. Cada lista tiene como elemento suma, el valor 1, el valor 4 y el valor 7. Si todo sale bien, por ejemplo, 4 y 5, fíjense. Esto es como lo recibimos, ¿sí? Me insertó un... Bueno, no sé por qué me está tomando el... Ah, un salto de línea de más tengo. Bueno, eso habría que trabajarlo. ¿Pero por qué? Ah, porque al último me inserta un salto de línea. Así que, bueno, habría que ver dónde lo metemos. Bueno, de última no tomen el último valor y Y listo. si lo pones al principio de la... El tema es que si lo pongo al principio me va a hacer el salto de línea y me va a quedar vacío el de la izquierda. Ah, claro. Está. Entonces, de última, el último elemento no lo tomamos. Ya vemos. Pero fíjense, lo que hicimos fue leerlo, ¿sí? Cada una de las líneas. Cada una de las líneas me las separó
en una lista, ¿sí? Y a su vez lo que hice con cada una de esas líneas es separarlas en listas más amplias, ¿sí? Entonces si yo, por ejemplo, quisiera ver los resultados, vamos a hacer un for. O sea, quisiera imprimir todo eso que guardé, podría poner result split, perdón, for resultado, por ejemplo, in result split. Entonces lo que haría es imprimir, por ejemplo, print, le vamos a poner resultado, punto 1, perdón, punto 0 va a ser la operación va a ser la suma, el 0, entonces voy a imprimir suma, por ejemplo, ¿sí? Operación, vamos a hacerlo todo seguido, valor 1, vamos a poner resultado 1, ¿sí? Después vamos a poner el valor 2, ¿sí? Este va a ser resultado 2, y después sí vamos a poner el resultado. Che, me quedó cortita la pantalla. Resultado. Tac. Le vamos a poner acá resultado, el 3. ¿Sí? Entonces lo que hice es, agarré esta lista, ¿sí? Ya cada uno de los elementos de esa lista, lo que hice fue segregarlo, ¿sí? Con un for, o recorrerlo con un for. Entonces a cada elemento, que serían cada uno de estos chicos, puedo ver el contenido de cada uno, ¿sí? Haciendo referencia a los elementos con los índices. Entonces, en el primero me debería mostrar este valor, ¿sí? En el segundo debería mostrarme este segundo valor, perdón, en el índice 1 este valor. En el índice 2 debería mostrarme este valor. Y en el índice 3 debería mostrarme este valor de acá, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Acá va a haber un problema, o no, depende de cómo lo tome Python, porque en el último no tiene esos índices. Si quieren lo probamos, si salta un error vamos a tener que poner una validación por ahí. Sí, me dice que está fuera del rango para el último obviamente, porque en el último, fíjense, ¿por qué no me hizo salto de línea? Creo que sí lo voy a tener que poner al principio. Porque lo borraste recién, por eso no te hizo el salto link. No, estaba. ¿No lo habías borrado cuando te aparecía de más? No, lo que pasa es no lo pongo al principio y recién lo ejecuté una sola vez. Lo que podemos hacer, que es más cómodo del principio, es directamente empezar a contar desde el 1 en adelante. Pero ahí vemos, ahí vemos. Vamos a borrar todo esto. Pic. Y vamos a ejecutarlo para ver el 5. Ah, me hizo 2 saltos de línea. Ujú. A ver si no uso el salto de línea. Vamos a ver si ingresa como línea nueva. No creo, me va a meter todo seguido. Pero bueno. Ok, este está bien. ¿Y el segundo? No, me lo puso seguido. Lo que podemos hacer es, en vez de asignarle un salto de línea como separador, le podríamos poner otro, que sea, por ejemplo, algo que no usen regularmente, un porcentual. ¿Sí? Entonces, acá en vez de ver los saltos de líneas, vemos el porcentual.
Veamos qué onda. 4, 5. Ah, me tiré fuera de rango. Ah, lo que pasa es que... A ver. No, me sigue tirando fuera de rango. 0. Least index of range. Pero si me splitea con esto. A ver. Bueno. Lo que podemos hacer de última es meter un if acá. Creo que podemos validarlo así. Por ejemplo, 2. Ya les explico qué es esto. Veamos ahí si funciona. Se encuentran otra forma más prolija, ¿no? Con el chanchullo que acabo de hacer. Dice... Suma, sí, cuando va a ver el segundo. Parece que sí existe, pero no. Bueno, en teoría esto valida si existe, pero parece que no. Si no, lo que podemos hacer es... ¿Sabes que me va a hacer un salto de línea y me va a quedar una línea en blanco aquí? Bueno, lo ponemos al principio. Recién lo hicimos, pero no funcionó muy bien. Vamos ahora qué onda. Esto se va. Ok. Pero no te va a empezar en el segundo renglón así, con el salto de Sí, línea al principio. Sí. sí, por eso. Va a ser lo mismo, básicamente. Tenemos que encontrar la forma de que, si es la primera vez... Bueno, lo que podemos hacer en este caso es leer el archivo, ¿sí? Si, antes de escribir, ¿no? Si ya está escrito, hacerlo de una forma, y si no está escrito, hacerlo de otra. Es medio complejo, pero... si no es limitar al último... Ah, podemos sacar el último elemento. ¿Recuerdan cómo sacábamos elementos de una lista? ¿Cómo está? Podemos utilizar... A ver, cuando ponen punto, ¿Qué vas a ¿sí? hacer? Cuando ponen punto pueden ver todos los métodos aplicables al tipo de dato. En este caso, el que podemos usar es pop, que lo que va a hacer pop es sacar el último elemento. ¿Sí? Entonces, directamente sacamos el último elemento y seguimos insertando con el espacio. Debería andar. No. Me sigue tirando fuera de rango. Ah, es que no borré el archivo. Bueno, vamos a probar. No. Este último. Ah, ahora me hice de un lado y del otro. ¿Pero por qué? Split. Ta, 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 ta. Me está trayendo suma. Oh. Espera un cachito que borro el archivo directamente. Puede tener basurilla. Ahí está. Bueno, vamos con el segundo número, que es el... Ahí está. ¿Sí? Lo que hacemos es, básicamente, queda el salto de línea, pero con pop lo que hago es remover el último elemento, que es este que tenemos vacío, para que cuando lo recorramos,
no tengamos ese problema, ¿sí? Fíjense, yo acá cada vez que voy agregando, por ejemplo, ¿sí? Ingreso un valor, 3, 5, automáticamente se agrega mi listado, ¿sí? Y cuando lo recorro, lo que voy a hacer es primero traerme todas las líneas, las voy a guardar en Data. Después lo que voy a hacer es recorrer todas esas líneas que están en una lista y separarlas en otras listas más chiquitas con este delimitador, que es el pipe, ¿sí? Y una vez que le splité, sigo le al split, lo que voy a hacer es agregarla a esta lista que está vacía, ¿sí? Entonces todo el resultado de listas divididas se van a ir guardando en result split, ¿sí? Y después lo que voy a hacer es, como sé que la última línea siempre me va a quedar un salto de línea, ¿sí? A esta última línea, fíjense, siempre me va a quedar vacía. Lo que hago directamente, la saco. La pueden sacar acá o la pueden sacar acá más arriba. Es lo mismo. A ver, lo que podemos hacer es directamente acá, data.pop. Así lo de abajo no confunde. Entonces la sacamos, ¿sí? A la última línea, que va a ser la que venga vacía. Y después lo podemos recorrer porque ya va a dar el rango de elementos en el caso, perdón, ya va a dar el rango de índices en el caso de que queramos utilizar el 0, el 1, el 2 o el 3, porque si está vacía no tiene ni 0, ni 1, ni 2, ni 3 como índice, ¿sí? Entonces de esta forma, si nosotros por ejemplo agregamos 4, 5, ¿sí? Fíjense, me va a agregar una nueva línea, ¿sí? Me la va a separar, como habíamos dicho, me la va a delimitar con el pipe, y cuando yo la lea, la puedo trabajar separadamente. Bien, ¿alguna duda? No. Tengo una consulta, Jorge. ¿Nos podrás subir Sí. después los archivitos esos que vas haciendo a algún Sí, lugar? Así los tenemos a mano. está en el repo. Ahora se lo subo. Ah. Así, déjenme que le pusheo. Así les queda. Profe, ¿cómo voy al repositorio ese? ¿Cómo ingreso al repositorio en el aula? ¿Podría explicar? Disculpe. No, no es en el aula. Tienen que ingresar a una dirección. Ahí les explico. Primero se las paso en el grupo para que la tengan. Yo no la tenía. Ahí está. Bueno, ahí la pasaron en el chat. Ustedes lo que hacen es ingresar esa URL, que es pública, puede ingresar cualquiera, ¿sí? Pueden descargar todo acá como si fuera un zip, o si ya trabajan con Git, pueden clonarlo al repo desde acá. Pero acá ya tienen todos los archivos. Parece ¿Cómo? que tengo que armar un usuario, perdón. ¿Tengo que armar el usuario yo para poder entrar ahí No, o...? no, es público el repo. Pueden verlo. Directamente lo... Sí. Toco ahí el link ese y me abre... Ajá. Sí, inclusive están, bueno, el profe Matías tiene su repo también, pueden hacer lo mismo con los códigos. Yo voy subiendo acá todo. Recién acabo de subir la clase de ahora, fíjense que es lo que estuvimos viendo. Así que pueden directamente, ya si quieren descargarlo y tenerlo a mano, lo pueden ver. Y este es el del profe Matías, ahí lo pasaron, que él es un poco más ordenadito que yo, que los tiene por fecha. Entonces pueden ir a cualquiera de la fecha, pueden descargar todo desde acá, como un zip, targz o bz, o si no pueden ir a cada uno de de las carpetas y descargar cada una de las carpetas como quieran. ¿Sí? Ah, ok, buenísimo, gracias. Si le hacen clic pueden ver el archivo. Y algo interesante que pueden ver el historial de cambios, en el caso de que se hayan hecho cambios, acá en History. Bueno, subí un commit nomás, pero a ver si yo tengo el... No, no tengo History.
de algunos de estos. Bueno, en el caso de que se hayan hecho cambios sobre el mismo código, alguna corrección o algo, van a quedar en history y ustedes pueden ver los commits que se hicieron y ver el historial y demás. Bueno, acá pueden ver cuándo lo fue subiendo el profe también. ¿Cómo era para clonarlos? Depende. Si estás usando la consola, yo uso un... Ahí, esperen que abra el PowerShell. Si usan la consola, lo que hacen es... Primero instalan Git, ¿sí? Lo descargan de... Creo que es git.org, si mal no recuerdo. No. A ver, espera. Git. Download. Primero descargan Git o --medio SMC para Windows, Mac o lo que sea. Depende del sistema operativo que utilizan. Una vez que lo descargan y lo instalan, ya lo tienen disponible como comando. Pueden, por ejemplo, si yo voy a desktop, hago git clone. Vengo acá, por ejemplo, a este y digo, ah, mira, este es el del profe, bla, 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 bla. Bueno, copian la dirección si quieren. O directamente pueden ir acá y lo copian. Después van a la consola, lo pegan, presionan Enter. Ah, bueno, ya, esperen que ya lo tengo creado. Test. Testing. Bueno, lo vamos a pegar acá adentro. Chic, chic. Fíjense, git clone, la carpeta. Esperar un cachito. Tararara. Listo. Y ahora viene a la carpeta. Van a cd, lo que sea, y ahí tienen todos los archivitos. Con git clone directamente. Git clone y el coso. Si no, bueno, se descargan el zip. Creo que la de la clase pasada sí la grabamos. Se suben solas a la Tenés de plataforma. 14 días ahí en Python. Hace 14 días y 2 horas. Ah, de en el repo. ¿En el repo Sí. o en...? Sí, en No, el dice el repo. video. No, Gustavo el me dice video. en el video, por eso. No, sí, el video de la clase pasada no está, pero no, eso lo suben los de la UTN, creo. Sí, creo que se sube solo. Va, no se sube solo, sino que sube el de TIC, la gente de TIC. Así que bueno, lo que son clases sí están acá. O sea, hoy comitié lo que me había faltado de la clase pasada y lo de la clase de ahora. Inclusive si quieren ver lo de archivos que estamos viendo ahora, ya está acá. Para que lo descarguen y vayan probando y demás. Bien. ¿Alguna duda, chicos, sobre el tema de lectura y escritura? Y ya como comité ya me sale todo blanquito. O sea que no debo nada. No sé si tienen alguna duda. A ver, vamos a... ¿No? Bueno, con lo que vienen viendo de los trabajos que les dieron, ¿tienen alguna duda de cómo encararlo? ¿Cómo pueden llegar a hacerlo? Conforme yo voy... Yo lo hice ya y bueno, estoy esperando que los chicos lo hagan, pero bastante fácil, por así decirlo. A mí me tocó piedra, papel o tijera, creo que era uno de los más fáciles. Pero... Ah, y un árbol de decisiones, nada más. Sí. Sí, el resto creo... ¿Cuál sería el más Yo, común? profe, un poquito el ahorcado, me tocó con el grupo. Bien, el ahorcado lo que tienen que definir, primero algo importante, es algo que se llama diccionario de palabras. ¿Sí? Bien. O sea, tendrían que tener una lista de palabras ya predefinidas. Ustedes decidan cuál, inclusive pueden buscar si quieren diccionario de Ahí, palabras. yo estaba pensando, no sé, hacer un for, algo así como que explicó recién, un for con elementos,
elemento y en data ponerle todo el abecedario para que el usuario vaya eligiendo palabra por palabra. No sé si estoy en lo... Yo lo que haría primero es, cargaría una lista con todo lo que son las palabras en sí. Después tiraría ¿les enseñaron random? ¿Vieron random con el profe? Hoy lo vimos. Sí, hoy lo vi. Bueno, pueden usar random para elegir una Ahí se- palabra al azar, Ahí se cortó, profe, perdón, me repite, disculpe. que pueden generar una lista con todas las palabras a utilizar que se les ocurran. A esa lista la pueden elegir un elemento al azar con random, y random sea el índice, por ejemplo, y ahí ya tienen la palabra al azar. Y a esa palabra pueden utilizar split, como este. Si no le ponen nada, no, a ver, esperen. Creo, split, ya les digo, si no hay que poner nada, sí. Pero no, para separar en letras, esperen. Ese hay que armarle un menú para que vaya eligiendo el usuario, profe. Sorpréndanlo al profe. Sí, lo más bonito y, ¿cómo se dice?, amigable posible. Si tienen, o sea, primero enfóquense en lo que es la parte funcional y que ande, y después adórnenlo con los accesorios que necesiten. A ver, espérenme un cachito. Sí, lo que pueden hacer con split es, en teoría pueden poner la palabra entre paréntesis, vamos a ver si funca o no funca. El string deberían ponerlo entre paréntesis. Sería split a secas, entre paréntesis operación, y esto debería, no, porque esto es una función, ¿y dónde está definida? Podrían poner en un archivo de texto las palabras de usar y usar el random, o sea, usar los índices con el random, o sea, con lo que acaba de decir. Sí, eso sí, lo que estoy viendo es cómo pueden splitear la palabra en... perdón, qué tonto. Ustedes saben que el string es una cadena de caracteres, por ende es una lista de caracteres, por ende es un array. Si yo quisiera conocer la letra, la primera letra, directamente puedo hacer operación, 0. ¿Sí? Y fíjense lo que pasa. S. ¿Sí? Entonces, esto, si es una cadena de caracteres, es un array, un arreglo. Por ende, ya tienen cómo elegir las palabras al azar, y esa palabra ya la pueden dividir en cada una de sus letras. Lo único que ahora falta es que apliquen la mecánica del juego. ¿Cuál es la mecánica del juego, lógicamente? ¿Qué ustedes esperan que haga el jugador con el juego? ¿Alguna vez jugaron al ahorcado? Claro, que adivinen la palabra. ¿Y cómo adivinan la palabra? Van ingresando letras. Exactamente. ¿Y qué van a tener que hacer con su programa cada vez que ingrese una letra? Verificar si es que corresponde a la palabra o no. Exactamente. Entonces lo que van a hacer es cada vez que ingrese una letra, ustedes van a tener que aplicar algún método, algo que busque o validen la palabra si existe o no esa letra, ¿sí? Recuerden, no sé si sí vimos validaciones o existencia de algún número en un arreglo, no. Creo que no. Bueno, van a ver que van a encontrar la forma en la cual ver si existe o no, ¿sí? No quiero darle mucha ayuda porque si no, bueno, vamos a terminar haciéndolo ahora. Pero una vez que ingrese el usuario de la letra, ustedes deberían buscar en esa palabra que les vino aleatoriamente esa letra, ¿sí? Pueden recorrer la palabra letra por letra como si fuera un arreglo.
Y bueno, y ahí verifican y si existe hacen tal cosa, si no existe hacen tal otra y así siguen. ¿Sí? Mucho muy importante, juegos como ese, recuerden que tienen que tener vidas, porque si no es infinito y todo adivinan. Pueden usar len y usar asterisco para mostrar la cantidad de letras que hay en la palabra. Claro. Sí, eso pueden hacerlo. Pueden utilizar un print, por ejemplo, que diga A, qué sé yo, guión, guión, así. O con asterisquitos. Y cada vez que vaya adivinando, lo Le van reemplazando, exactamente. Pero o sea, la clave está en que sepan manejar arreglos y entiendan que la cadena de caracteres es un arreglo, o sea que lo pueden dividir como si fuera un arreglo, a cada una de sus letras como un elemento, y que las palabras ya tienen que estar predefinidas de cajón, ¿sí? O sea, todo lo que son las palabras que voy a usar el juego. Ok, profe, muchas gracias. Y siempre, consejo, piensen de qué forma ustedes quieren que el jugador juegue, o que el jugador interactúe con su software, y en base a eso vayan armando la funcionalidad, ¿no? Bueno, ok. Vamos a ponernos a pensar como el jugador. Sí, Gracias, lo profe. primero que se hace generalmente es maquetarlo. ¿Qué es maquetarlo? Es agarrar una hoja Hacer un y boceto. empezar. Exactamente, bocetarlo, lo maquetan, y una vez que ya entienden más o menos qué hacer, recién se pueden poner a programar. ¿Sí? Porque por ahí programar a ciegas van a perder más tiempo que sabiendo la idea puntual que tienen que hacer, ¿no? Genial. Buenísimo. Está bueno ese jueguito. Sí. ¿El resto, alguna duda, algo que necesiten? Bueno, esto yo creo que les va a servir bastante. Pueden aplicarlo si quieren o no a los juegos. Pueden aplicarlo de acá a un montón de cosas que necesiten hacer. A mí me ayuda bastante para generar, por ejemplo, lo que son creaciones masivas de mails. Cuando tengo que ingresar uno por uno, lo que hago, agarro Excel, agarro todos los mails del listado, los pego en un archivo y después genero con Python un SH, que es un ejecutable de Linux, por ejemplo, y después que ejecute todos los comandos solos. Eso ayuda bastante, así que les puede ayudar en un futuro a resolver ese tipo de cosas. Inclusive hay librerías para Python para enviar mails, así que pueden también utilizarlas para hacer qué sé yo, algo que envíe mails masivamente. Pero bueno, ¿alguna duda? ¿Algo que quieran consultarme Yo, sobre profe, los trabajos? tengo una duda, Sí, pero respecto a parcial 1. sí. Eso por la nota. Como yo Bueno, tengo- los que quieran ver algo particular de la nota lo vemos después de la clase sin ningún problema. Ah, bien, bien. Perfecto. Así que, bien. Si no hay más dudas y no hay más preguntas, los libero ya. ¿Sí? Cualquier duda que tengan en la semana sobre el tema de los proyectos, algo que necesiten que veamos, me avisan. Coordinamos una meet en el día y lo vemos, no hay ningún problema. ¿Sí? Recuerden que si no llegan con los tiempos, traten de llegar, los que no tengan que recuperar o los que no quieran después rendir dos cosas al mismo tiempo. Llegado el caso, bueno, que se les complique o algo muy extracurricular o lo que sea, recuerden que lo pueden recuperar sin ningún problema y vamos a tener las instancias durante el mes de julio para hacerlo, ¿sí? Bueno, estoy abierto a dudas, si alguno tiene alguna duda o algo que necesiten, ya está subido el código, así que pueden descargarlo de ahí para verlo. Y cualquier otra duda o algo que necesiten, me avisan. Los que se quieran quedar a ver algún tema en particular por lo del parcial, donde hubo problemas, errores o lo que sea, se pueden quedar, no hay ningún problema, el resto ya los libero para que vayan a descansar, porque creo que entran con Matías, ¿no? O ya no. Sí. Ok, Matías Castro. Castro. Nos vemos. Así que bueno, nos vemos el viernes. Sí, Yo le puedo hacer una consulta, pero no tiene nada que ver con esto.
Bueno, sí, el que se quiera retirar se puede retirar, chicos. El que quiera hacer consultas se queda sin ningún problema. Así no los... Nos vemos. Buena semana. Nos vemos el viernes. Dale. No tenés nombre, dice Roll Guest. Pero por la voz no te ubico. Sí, profe. Mi duda era de que yo antes usaba PyCharm Sí, y me conectaba a PostgreSQL. sí. Y bueno, ahora bajé el Virtual Studio Code y quiero conectarme y no puedo. No sé bien cómo instalarlo al Postgres en el Virtual Code. ¿Pero qué usabas de Postgres en el Visual Studio Code? En el PyCharm, perdón. Claro, en el PyCharm yo lo usaba como base de datos al Postgres. Pero el PyCharm es una IDE de desarrollo, ¿no? Que lo levantabas como servidor. Claro, o sea, yo hice un curso que era de Python con Postgres y usaba los dos, PyCharm y Postgres. Bien. En Postgres guardaba información como una base de Sí, datos. es un motor de base de datos. Claro. Y bueno, y en el PyCharm para instalarlo era usando pip install. Sí, pipe install y demás. Sí, el tema es el siguiente. Vos, si estuviste trabajándolo sobre PyCharm, lo más probable es que lo hayas levantado el servidor sobre la IDE, ¿sí? Generalmente lo que es PyCharm, IntelliJ, Eclipse son la misma base, inclusive Spring Tools, son todas iguales. Entonces vos lo que seguramente habrás hecho es montar la base de datos sobre la IDE, ¿sí? En este caso, si utilizás Visual Studio Code, deberías levantar vos la base de datos o instalarla vos aparte para poder trabajar. Pero lo único que hacía es correr la base de datos, ¿no es cierto? No tenías ningún tipo de... Sí, no, solamente correr. Ok. En ese caso, lo que podés hacer es descargarte directamente Postgres. Sí. La verdad que estoy medio oxidado con Postgres en Windows. Yo lo uso en Linux. No, yo uso Mac. Bueno. Vas acá a la página de Postgres en Mac. Sí. Ahí tenés los instaladores. Sí. Y el instalador, sí. O sea, yo lo tengo instalado ya. El Ajá. tema es que en PyCharm lo ejecutas Lo hacías correr, sí. desde la terminal. Y Y acá tenés que acceder a la carpeta y ejecutarlo de la terminal también. Pero tenés que dejar corriendo la terminal, porque si no, no te levanta. O sea, en el Virtual Studio. No, el Visual Studio no levanta servidores, pero lo que podés sí hacer es levantar directamente. Esperen que el gato está presionando todas las teclas del teclado. A ver, ¿qué querés hacer? ¿Salir? Uy, espera un cachito. Salga. Dale, que hace frío. Sí, lo que podés hacer es, acá levantás una terminal, y si ya tenés instalado, por ejemplo, no sé si tengo Postgres acá, no. MySQL, no. Por ejemplo, que lo tuviera instalado, voy o a la carpeta donde lo tengo, creo que acá tengo un Apache. Ponele, acá está Apache, y el Apache tiene un bin, que el bin es el que monta el server. ¿Ves? Que es este. Entonces, lo dejo corriendo. Si yo voy a ver, por ejemplo, si está corriendo o no, le meto localhost. Puede que no esté corriendo y tenga otra cosa corriendo. Bueno, en teoría ahí debería estar corriendo. No, mira, me lo finalizó. Debo tener algún error en la configuración. Pero básicamente vos deberías en la carpeta tener el ejecutable, o en tu caso el archivo de Mac compilado, y deberías poderlo dejar corriendo sobre la terminal. Desconozco Claro, si existe.
Si Estuve existe buscando en algún... YouTube, en todos lados, y no encuentro algo que me explique bien. A ver. Por ejemplo, en el PyCharm era pip install psycho pg2. Y ahí se instala todo el pack y ya me podía conectar y todo. Sí. Pero acá en el Virtual Studio no sé cómo es. Y busqué extensiones en una de esas. Como se No, lo que maneja. pasa es que en Virtual Studio Code no te va a levantar servidores. Claro. Te va a disponer de la terminal, pero lo va a utilizar todo lo que es el sistema operativo. Sí, mira, acá lo que usa es... Te deja, según lo que veo, lo que hace... Lo puedes usar con Homebrew también, si querés. Vos cuando lo instalás, ya te deja disponible el comando. Y ahí podés directamente ingresar con PSQL y ya entrarías. Ah, mira, Service Stop, ¿ves? Service Start. Lo puedes levantar con Homebrew, que creo que este es para trabajar con otros sistemas operativos, ¿no? Si mal no recuerdo. No sé, la verdad. Mira, usa la app. Y si no, la otra que te queda es levantar un lab, que es como un empaquetado. Apache, Postgres, PHP, todo junto. Ajá. Pero sí, lo vas a tener que correr manual al comando, ¿ves? A ver dónde está. Lo inicializas como un servicio, queda corriendo el motor de base de datos y ya puedes entrar. Pero sí vas a tener que correrlo así. Bueno, entonces ahora ya me fijo bien. ¿Qué página es esa? Ahí se la paso. Denme un ratito. Ahí está. Ahí está. Muchas Fíjate gracias, si profe. podés con Homebrew y si no, vemos. Igual de última yo le consulto a uno de los chicos conocidos que labura en Red Hat, que tiene una Mac, cómo lo levanta él y te digo. Ah, bueno. Dale, Pero yo buenísimo. generalmente Postgres lo usé en Linux y es instalarlo con el gestor de paquetes y después lo corres con el demonio de service y listo. Ajá. Bueno, gracias, profe. No, de nada. Bueno, ¿con quién quería? Facu. Sí. A Yo ver, quería hablarle acerca del parcial. sí. Bueno, yo me saqué un 5, pero acá revisando los parciales míos, por ejemplo, la parte 1, lo que le quería consultar, si yo, por ejemplo, cometo un error que no me deja funcionar el código, o por ejemplo, un solo punto que no funciona, ¿eso lo anula totalmente el parcial? Y sí. Sí, algunas cosas son corregibles. Por ejemplo, había gente que había definido mal el rango y era aumentar el rango, pero funcionaba bien. Pero no me acuerdo en tu caso qué era. A ver, dame un cacho. Sí, por ejemplo, en el parcial 2, claro, eso necesita una devolución para saber cuál es el problema. Porque en la parte 2 yo, por ejemplo, no pude terminar lo de la tabla, porque me daba el error de que no coincidía el número con las letras. Y claro, solamente en esa parte me equivoqué. A ver. Por eso quería consultar. Parcial 1. Mercado Ibáñez. Y el parcial 2. En el parcial 2 me tiraba muchísimos errores por problemas de tipo, pero muchísimos. Claro, Ya te en muestro. la parte de la tabla era el error. Por eso quería consultarles. Sí, no, era eso. Solamente el punto de la tabla me lo anula totalmente el parcial. Y el tema es que no pude ejecutar nada. Ya te muestro, bancame. Pero
O sea que si yo lo hubiera borrado, lo hubiera enviado, hubiera valido un poco, por lo menos. Y sí, porque podría haber probado lo otro. El tema es que si no llegan con algo, no lo presenten porque rompen todo el resto de las cosas. Y imagínense, fueron 30 parciales. No me puedo poner a debuguear todos los códigos y ver qué está fallando. Y si me falló la primera, lamentablemente. Claro, eso quería saber porque, Parcial no sé, 1, 2. en mi mente pensaba que puede valer por lo menos el Mira. procesamiento. Exceptuando la parte de la tabla, ¿no? Pero no me corre directamente. Claro, por eso, porque es el error justo en Pero parte no, de la tabla. claro, y la parte de la tabla, ¿cuál es? No está ni comentado. No está comentado. ¿Me Claro, entendés? eso. Entonces yo veo esto y Claro, porque no. claro, sí, no lo tienen que hacer ustedes, ¿verdad? Sí. Porque yo, por ejemplo, O sea, si borro me eso dijeras, de la bueno, tabla. ejecuta el resto del código, e igual estuve viendo, pero era como que, chicos, antes de presentármelo, pruébenlo. Yo si voy a ejecutar y me tira este error, no están dando el programa. De última, si no llegaron a hacer una parte, bórrenla, coméntenla y después la siguen trabajando, pero no me presenten así, porque imagínense si ustedes tienen el día de mañana un cliente y le presentan algo así, que le tire errores por todos lados, por más de que en el fondo esté bien. El cliente va a decir, no está haciendo, porque en realidad no está haciendo lo que debería, ¿sí? Igual creo que fue por eso, por el tema este de que creo que estuve tratando de buguearlo un rato y no encontré el problema, y ya después dije, bueno. Sí, entiendo que eso no lo tienen que hacer, solo que bueno, en mi mente pensé que ese error no me iba a anular, pero sí, es verdad, tienes razón. Sí. Porque Por es ahí te digo, solamente hay algunos que fueron salvables, no me acuerdo, a ver. Espera. Que tengo acá mis anotaciones. Parcial 1. Acá. Por ejemplo, en el caso de Quintero, Guillermo, en el primer parcial. Guillermo. Por ejemplo, acá el de Guillermo. Guillermo, acá, funcionó sin problemas todo. ¿Sí? Pero él, para probarlo, definió un rango de 1 a 10. ¿Sí? Pero anda todo y no me tiró ningún error. O sea que lo único que era cambiar. Obviamente le bajé puntos por eso, pero funcionaba. ¿Se entiende? Claro, sí. No es lo mismo que yo lo ejecute y ni arranque No directamente. funcione directamente, sí. Pero es por eso más que todo. Claro. Claro, no, ya sé para no dejar nada así. Sí, igual Pienso que está bien. solo va a ser el segundo parcial, ya lo voy a definir con Matías, al tema ese, de que solo recuperen lo que les fue mal, ¿sí? Así que quédate tranquilo. Igual, por lo que vi, está viendo bien, o sea, está viniendo bien, bueno, pero hay que arreglar esas cositas más que todo. No es por mí, sino porque el día de mañana no pueden presentar algo que no funcione a un cliente, por ejemplo. No, sí. Sí, obvio. Sí. Solo quería sacarme esa duda, a ver si no hay una Si había algo más. una mínima posibilidad de sacarme ese error, por ejemplo. Sí, no. No, es que, a ver, me decía, era errores de tipo, pero tenía que ponerme a revisar todo y buscar dónde estaba el problema con el tipo. Porque en realidad te decía línea 29. Claro, Y acá había... Claro, eso es todo lo que es tabla. Eso. Sí. Creo que Y es está en mínimo. todo el código, ¿ves? Entonces es un error que acarreaste en todo el código. Sí, porque Entonces tenía que borrar esto, esto, y ya era. Claro, sí. ¿Se entiende? Bien.
recuperatorio nomás, entonces. Igual tranqui, te va a ir bien. Ahora metele pila ahora lo del viernes, así ya te queda solo una Sí, cosa sí. nomás. Ah, bien. Bueno, eso era, no, pues, listo. Dale, Facu. Listo, gracias, profe. No, de nada. ¿El resto necesita algo o ya corto? Bueno, ante la respuesta, la no respuesta. No, va a ser un poquito más cortito Sí, el recuperatorio sí. un Sí, sí, poquito más sí. corto. Sí, no se preocupen. Traten de presentar el, el trabajo el viernes, cosa de que les toque menos para hacer más adelante. Pero sí, Ok, va a ser cortito. Dedi, gracias, profe, por su tiempo. Bueno, hablamos, buena semana para todos. Cualquier duda me avisan, ¿sí? Sí, genial. Gracias, que esté muy bien. Buenas noches. Igualmente. Chao, chao.